y está... Perfecto. Bueno, con los que estamos arrancamos y se van sumando, pero bueno, agradecerles sobre todo a cada uno de ustedes por compartir y muy especialmente a alguien que quiero muchísimo, muchísimo, hace muchos años, que es Guido Berman, que es un orador de lujo total y que tiene mucha, mucha experiencia en lo que es lograr la cesación tabáquica, menudo destino, objetivo. Así que Guido trabaja hace muchos años en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con este tema y también en emprendimientos personales relacionados a tabaco y adicciones. Es cardiólogo, así que bueno, la idea que le pedimos a Guido para hoy era que tratemos de aprender, si se puede, en una sesión corta, a hacer dejar de fumar a nuestros pacientes. Así que bueno, un placer, Guido, gracias por estar. Gracias, Meli, gracias. Mucha historia de muchos años recorridos juntos en el ICBA, así que hemos trabajado muchos años juntos, sabemos, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, y la verdad que es un placer y un honor poder estar con vos y que me hayas convocado. La verdad que la idea era, como me pediste, hacer una cosa un poco más práctica y una cosa más coloquial. Yo tengo algunas diapos para mostrar, pero en principio quisiera abrir el juego y preguntarles a ustedes ¿cómo ustedes hacen con un paciente que fuma? Digamos, ¿qué dificultades tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo tratan de posicionar en algún estado? Digamos, ¿qué usan? Díganme cómo están hasta ahora y vamos poniendo el nombre y apellido a diferentes cosas. A ver, los escucho. La única que está con cámara es Adriana, el resto están todos... Y ahí la veo a María José Gona, tantos años que a María José que no la vemos. No la veo. Porque tuvo una paliza recién respiratoria, pobrecita. Uf. Hola Guido, te saludo. Una alegría verte. Igualmente, Majo. Bueno, a ver, ¿qué hacen con los fumadores de ustedes? ¿Qué hacen? Viene un paciente que fuma. ¿Viene por la hipertensión y fuma o viene para dejar de fumar? O sea, son dos alternativas, pero viene y fuma. ¿Qué hacen? ¿Cómo encaran ese paciente? Le decimos que está mal y que no fume. Bien, perfecto. Eso está muy bien. Está muy bien. El tema con eso es si tiene o no tiene efecto. Entonces, ahí viene el tema. Está mal y que no fume. Eso es importante. Yo en general... Dale, Gaby. Dale. No, en general lo primero que pregunto es si tienen ganas de intentar dejar de fumar. Para saber si están en un estado precontemplativo o contemplativo. Básicamente. Bien. Ok, está bueno eso. Con mi experiencia, y sí. Está buenísimo, o sea, lo que vemos con el paciente entonces es, en ese momento es, si el paciente, yo les hago a los pacientes habitualmente una pregunta muy simple para poder saber dónde estoy parado, y es, ¿vos querés dejar de fumar o sabés que tenés que dejar de fumar? Porque ese es el primer punto. Con eso uno se dice, ya por lo menos lo mirás al paciente distinto. Después lo puedes decir, mirá, no quiero, o sí quiero y te voy a decir, entonces va tan precontemplativo o en contemplativo. Entonces, ahí lo veremos. Pero en principio le preguntás si fuma, le preguntás en qué estado está. Gabriel le dice directamente, mira, está mal que fumes, deberías dejar. ¿Qué más hacen? ¿Qué más se les ocurre hacer? Le pregunto cuánto fuma y cuándo fuma, y cuáles son los cigarrillos que le gusta fumar. Ok, ¿con qué objetivo haces eso, Gabriel? Está bueno, pero ¿con qué objetivo? Y el objetivo finalmente es tratar de encontrar un piso a la cantidad de puchos que fuma. Yo siempre digo, yo soy exfumador, no exadicto, pero exfumador, y siempre les digo que la sensación de placer es la sensación que uno tenía cuando salía del cine. Después de estar 2 o 2 horas y media sin fumar, decía, a ver, compará la sensación de cuando uno sale del cine que la que agarrás cualquier pucho, que metés la mano y lo sacás. Como para que cuando uno encuentra un piso, después es más fácil, digamos, si bajamos a 3, 4, 5 cigarrillos, poner un día D y dejar de fumar. Pero claramente en el tipo que te dice, quiero dejar de fumar, tengo intenciones de. Bien. Les aviso que esto va a ser desordenado y yo voy a ir tirando un montón de tips y después lo ordenamos un poquito. Pero sí, claro. Sí. Lo que dice Gaby está perfecto, que tiene que ver, primero vamos a posicionar dos cosas. Cuando uno quiere dejar de fumar un paciente, ¿sí? Uno puede hacer el sistema de cut down to quit, o sea, ir bajando hasta dejar, o puede hacer lo llama cold turkey, que es dejar bruscamente un día para otro. Las dos opciones son buenas, ¿eh? No es que una es mejor o peor que la otra. No, claro. Son válidas las dos. Hay gente que le sirve más de un día para otro y hay gente que necesita esta sensación de ir bajando la cantidad. Guido, ahora bien, una pregunta. dale. Si uno le dice,
lo de ir bajando la cantidad. Vos sabés que después, la semana que viene, se puso loco, tuvo una discusión, fue al demonio la cantidad y estamos peor que antes. Bien, es interesante eso, Meli, porque cuando vos... Me voy a poner un poco antes. Vamos a ponernos en un paciente que fuma y viene al consultorio y fuma. Tenemos dos opciones ahí. Vos tenés una opción de decir, mira, con este paciente que fuma, yo voy a tratar de hacerle lo que se llama una intervención breve para que empiece a concientizar o deje de fumar, o por lo menos voy a hacer algo para dejar de fumar, o voy a tomar la decisión de ayudarlo a dejar de fumar. Porque son dos cosas distintas. Si yo voy a decir, mira, voy a hacer una intervención breve, simplemente, mira, tenés que, como decía Gaby, tenés que dejar de fumar, es importante, lo relaciono con una enfermedad que la persona tenga, esta enfermedad aterosclerótica que vos tenés tiene que ver con esto, o tuviste un infarto, o lo que vos seas, lo relacionás y decís, mira, es importante que dejes de fumar por esto, por esto y por esto, me parece bueno que lo intentes, qué sé yo. Y ahí yo puedo tomar una decisión. Puedo decir, mira, yo te voy a ayudar o te derivo a un lugar, ¿sí? Claro. Ahora, cuando vos haces un sistema de ir bajando la cantidad, la realidad es que eso necesita seguimiento. Sí. Es decir, vos no puedes decir a una persona, bajar la cantidad y venirme a ver en un mes. No. Yo te lo planteo en función de después de darle una medicación que trate de que el paciente no fume. Ahora vamos a eso. Las dos cosas. Estamos haciendo la estrategia conjunta. Exactamente. Ahora bien, lo Guido, importante... Sí. ¿Puedo sumar algo? Quizás en la primera entrevista buscar la motivación, ¿no? De la persona, que es muy diversa, ¿no? Hay personas que quieren dejar de fumar porque tienen arrugas, por el olor en la casa, ¿sí? O sea, las motivaciones son un montón. Buscar motivación, buscar miedos, buscar creencias, ¿sí? Eso... De volverse loco, de la irritabilidad, de los conflictos que puede pasar, de la soledad que sienten si el cigarrillo no está. Bien, Adrián, lo que vos decís es interesante porque si lo ponemos en un marco de lo que es un tratamiento para dejar de fumar, uno de los pacientes siempre tiene que hacer una lista de por qué quiere dejar de fumar. ¿Por qué quiere dejar de fumar? ¿Y por qué es importante hacer eso? Porque muchas veces nosotros creemos que el paciente tiene que dejar de fumar por cuestiones médicas o por cuestiones que nosotros nos imaginamos. Y el paciente capaz que deja de fumar porque, como vos decías, está cansado de lavar las cortinas. Entonces hay un montón de otras razones por las cuales. Y entonces cuando uno busca la motivación, entiende por dónde puede ayudar al paciente. Pero vos dijiste algo más, Adriana, que es importante. O sea, que ahí buscaríamos la motivación, buscaríamos la punta para agarrarlo por donde te importa. Decís. Exactamente. Yo ahora les cuento cómo yo hago con los pacientes y el interrogatorio que hago. Pero lo que decíamos es, el paciente puede venir por otra razón y encima fuma, puede venir por hipertensión, pero encima fuma, y la razón de la consulta no es el cigarrillo, pero vos sabés que fuma, y haces una intervención breve, decís, mira, es importante que dejes de fumar, te puedo derivar a alguien, lo haces, y decís, mira, estás interesado en dejar de fumar, como decía Gabriel, o sea, ves si está en precontemplación que no quiere hacerlo, o en contemplación y quiere hacerlo, y o te haces cargo vos del tratamiento, o lo derivás, ¿sí? Que es el famoso ABC de los neozelandeses, que es, le pregunto si fuma, ¿sí? Veo cómo está, hago un diagnóstico y después le digo, mira, te derivo, o te trato yo. Entonces, ahí viene un punto importante. Ahora, hay un punto clave acá, que Adriana lo tiró así medio por debajo, que es, ¿por qué el paciente no quiere dejar de fumar? Que también es importante saberlo, porque a veces el paciente sabe que quiere dejar de fumar y es importante pedir que lo aclare bien el paciente, no porque tenés que dejar de fumar, porque vos querés dejar de fumar. Y aparte de eso, ver por qué no quiere dejar de fumar. Hay una frase que yo uso mucho con los pacientes para poder empatizar con eso, que es decirles, mira, fumar es un placer y a todo fumador le gusta fumar. Y eso es verdad. Entonces lo que uno tiene que proponerle al paciente es decirle, mira, vos venís acá a hacer un tratamiento, a dejar algo que te gusta. O sea, es importante eso, porque el paciente no es que va a dejar algo, va a empezar a odiar el cigarrillo. El paciente va a dejar algo que le gusta y tiene que estar dispuesto a hacer un crecimiento, a una maduración y vivir con algo que le gusta. ¿Y por qué una persona deja algo que le gusta? Y porque va a obtener un montón de otros beneficios. Pero eso hay que hacérselo consciente al paciente, porque si no, piensa que es imposible. Entonces, es importante que sepa eso, y es importante también que el paciente, que nosotros veamos al paciente como un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dijo Melina es tal cual.
En el tratamiento del tabaco son 3 pasos para adelante y 1 para atrás, 3 para adelante y 2 para atrás. Entonces el paciente dice, bueno, y viene la semana siguiente que vos lo citaste y te dice, no, bueno, esta semana no pude porque se me murió el perro, porque... Y siempre va a haber un problema. Y siempre, Entonces, excusa siempre va a siempre haber. hay, sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si el paciente entiende que nosotros entendemos, no perdemos al paciente, porque ahí hay un punto muy importante. Si uno decide hacer un tratamiento para dejar de fumar, por lo menos como a mí me parece hacer los tratamientos, es que hay gente que viene al consultorio y dice, yo ya estoy preparado. Pongamos una fecha. La semana que viene cumple mi hijo años, quiero hacerle el regalo, dejo de fumar. Son los menos esos. La mayoría de la gente viene al consultorio a dejar de fumar, a averiguar de qué se trata. A decir, che, ¿qué es esto de dejar de fumar? ¿Cómo se hace? Entonces, lo importante es que yo le explico al paciente que el tratamiento tiene 2 etapas. Una etapa es que yo lo voy a preparar para dejar de fumar. Una etapa en que, que va a seguir fumando, pero va a adquirir habilidades para sentir, yo voy a poder contra esto. Y esa preparación no tiene un deadline. No es que es, mira, empezamos hoy y sí o sí a la tercera sesión de Haas. No es así. Los uruguayos son los que tienen este sistema mucho más abierto, que es empezar a venir y vemos cuándo dejas. Pero yo un poco hago eso. Yo les digo al paciente, seguramente entre la segunda y la cuarta consulta vamos a poner una fecha. Y es muy probable que cuando pongamos la fecha, vos estés fumando la mitad o menos de lo que estás fumando actualmente. Exacto. ¿Por qué? Porque va a empezar a adquirir sensación de control, va a empezar a dominar situaciones, va a practicar exponerse a situaciones donde habitualmente fuma y practicar no fumar. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Lo vas a preparar. Entonces, cuando el paciente, como decía Gabriel, empiece a bajar, empiece a dejarse con esos cigarrillos que solamente le gustan, empieza a descartar los que no necesita, va a estar con un escalón mucho más bajo y el salto a cero es menos brusco. Exacto. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Eso es una principal clave. Pero lo que ocurre es que en esa preparación pasa esto que dijo Melina. Una semana puede, una semana no puede, una semana voy para atrás, una semana... Bueno, no importa. El tema es siempre seguir avanzando en alguna cosa, siempre seguir avanzando en alguna cosa. Siempre el tratamiento del tabaco es espiralado hacia la... digamos, acá está Adriana, ¿no? Pero es espiralado hacia la psicología del paciente. Primero arrancamos con lo más cognitivo-conductual, pero lo más superficial posible. Si podemos no meternos con la psicología del paciente, mejor. O sea, yo le puedo decir al paciente, mira, ahora vas a hacer esto, esto y esto y esto, listo, y resulta. Y ahora vas a hacer esto, esto y esto y esto, y resulta. Y ahora vas a poner una fecha, y resulta. No tengo por qué ver si le pasa algo más al paciente, porque con eso resulta y me alcanza. El modelo de Prochaska tiene que ver con manejar hasta lo que se llama las cogniciones cerradas, o sea, las conductas y las cogniciones cerradas. Es decir, yo lo que hago es, le cambio las ideas que tiene sobre el tabaco. Ah, no sabía qué, entonces esto. Ah, pero puedo usar nicotina, no es la misma nicotina, no, es distinta, mirá, no te va a hacer daño. Listo, entonces vos trabajás ahí. Ahora, una vez que el paciente quiere avanzar y no avanza, y no puede, y ahí ya te tenés que empezar a meter más profundo. Y ahí es cuando aparecemos los especialistas, porque el paciente, si es fácil, va por un carril y va divino. Ahora, puede pasar que el paciente, en el camino de dejar de fumar, se encuentre con obstáculos. Y los obstáculos tienen que ver con sus creencias, tienen que ver con su psicología, tienen que ver con su historia familiar, tiene que ver con un montón de otras cosas. Entonces, eso después es resorte de, bueno, ¿cómo ayudo a salvar esos obstáculos? Entonces, ustedes me dijeron, veo si está en contemplación o precontemplación, o si ya viene haciendo algo. Capaz que viene el paciente y dice, mira, yo hace un mes fumaba 20, ya estoy fumando 10, no fuma dentro de mi casa, no fuma en el auto. Ah, bueno, ya te estás preparando. Bien, claro. Puede pasar eso también. Entonces, sí. Vino el paciente, me dijiste, le preguntás cuánto fuma, le preguntás cuáles son los cigarrillos, le preguntás los cigarrillos que más le gusta, le preguntás la motivación, por qué quiere dejar de fumar, qué lo motiva a dejar de fumar. ¿Qué más le preguntan? Yo, por ejemplo, si el paciente me dice, perdón, María José, estoy hablando acá. Dale. Yo, por ejemplo, cuando me dicen que quieren dejar de fumar, lo que les digo es que tienen que estar, por ahí es medio drástico, pero les digo que tienen que estar dispuestos a sufrir un mes, mucho, intensamente, y que eso se va diluyendo, y después los derivo, ¿no? Pero les hago esa aclaración como para que tengan en cuenta que no es eterno el sufrimiento, que sí, que van a sufrir, pero que lo superan, y bueno, todas las virtudes por las cuales es bueno dejar de fumar, ¿no? Ok, ahí lo que aparece es el tema, digamos, no es fácil, pero hay una luz de esperanza.
está bueno eso. O sea, en alguna medida lo importante es aclarar el tema de que lo que hay que explicarle al paciente es que existe una abstinencia, que la nicotina trae adicción y que al suspender la nicotina hay abstinencia. Y la abstinencia tiene un montón de síntomas que esos síntomas atentan contra la voluntad de la persona. Y esos síntomas pueden ser muy diversos, depende de la persona. Si nosotros agarramos el DSM-5 y ves la lista de lo que es lo que se diagnostica como abstinencia, aparecen síntomas vinculados a crisis de desesperación por fumar, que es lo que llamamos craving, o aparece que yo estar irritable, estar ansioso, estar inquieto, estar desconcentrado, estar con apetito, estar deprimido, o sea, hay un montón de otros síntomas de abstinencia que no son solamente tener ganas de fumar, que hay que contemplarlos también. Y entonces, como decía Majo, vos decís al paciente, mira, puede haber un periodo un poco más difícil, yo lo pondría en términos un poquito más optimistas, Majo, o sea, no le diría, mira, vas a sufrir un mes, yo le diría, mira, hay un periodo un poco más difícil, y después ahora nos metemos con medicación para que ese periodo más difícil sea distinto, ¿no? Pero me refiero, hay un periodo más difícil, pero ese periodo va a pasar. ¿Y por qué es importante saber qué va a pasar? Porque normalmente, cuando uno deja de fumar, la abstinencia física, el deseo de nicotina, la necesidad de nicotina del cuerpo dura entre 2 y 3 meses. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, después de 3 meses, alguna persona que dejó de fumar más de 3 meses, probablemente si vuelve a fumar no le podemos echar la culpa a la abstinencia. Y el segundo punto es que lo que van a ver es que la mayoría de los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar se utilizan desde que dejas de fumar entre 2 y 3 meses. ¿Por qué? Porque se vio que después de ese lapso no tiene más utilidad, salvo en algunos casos puntuales, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen deslices en la mitad, que fuman algún cigarrillo o que tienen un grado de abstinencia muy alto en los cuales la abstinencia puede durar un poco más de tiempo. Pero en general son 2 o 3 meses, con lo cual uno dice, mira, ¿sabes qué? Es verdad lo que dijo Majo, el primer mes es difícil, y después se empieza a aquietar el tema. Entonces me dijeron, le preguntan, eso le dicen que puede ser difícil el primer mes. ¿Qué más le preguntan al paciente? ¿Qué datos es importante tener el paciente en el momento? Busco aliados en general en el entorno. Le pregunto, ¿quiénes que viven con él fuman? ¿Cómo es su vida de tabaco? Contame desde que te levantás hasta que dormís. Esto un poco que decía Gaby, ¿cuál es el que más? ¿Cuánto a la mañana? Bien. Me trato de imaginar cómo fuma y quiénes fuman alrededor de él. ¿Quién me va a ayudar? Bien. Esto es muy importante por 2 razones. Primero, porque toda persona que tiene que hacer un cambio vinculado a una adicción necesita un entorno favorable que beneficie el cambio. ¿Sí? Exactamente. Pues lo primero que se le dice al tipo que está por dejar de fumar es no rompa las pelotas y estás insoportable, fuma de vuelta. Agarrá un pucho y dejate broma. Bueno, pará. Gaby, eso que dijiste es tal cual, eso tiene que ver con lo que se llama en inglés, el modelo se llama The Helping Relationship. Claro. Vos tenés que tener al lado tuyo una red de ayuda para poder transitar eso de una manera coherente. Si vos tenés, por eso es importante muchas veces a la consulta de tabaco citar a la familia, para que entienda la familia cómo ser red. Porque la familia no sabe ser red, entonces le dice, es insoportable, fumá de nuevo, te voy a comprar cigarrillos. Tal cual. Bueno, para que eso no pase, tenemos que explicarle a la familia cómo ser red, y explicarle a la familia cómo es el proceso de tratamiento, y explicarle a la familia que va a estar un periodo irritable, ansioso, inquieto, que hay que bancarlo y que se vaya. Exacto, que hay que bancarlo. Lo que dice Meli también es interesante, porque además de la red, hay un punto que tiene, vos me dijiste algo de... de los aliados, quiénes fuman, y el día. Bien, el tema de el entorno favorable, ¿quiénes tienen alrededor que fuman o no fuman? Eso es muy importante, porque es mucho más probable que le cueste más a una persona que tiene una pareja que fuma que a una pareja que no fuma. Pero es clave porque, a ver, como le decimos a un gordo que deje que quiera adelgazar, que saque la caja de alfajor de la heladera, también le decimos a uno que quiere dejar de fumar que saque los cigarrillos, los ceniceros y las cosas. Porque encima de todo, los fumadores tienen gatillos visuales, tienen gatillos. Se llaman gatillos. Gatillos visuales, gatillos olfativos, gatillos situacionales, gatillos emocionales, que le recuerdan fumar. Y por algo hay un proyecto de hacer todos los paquetes de cigarrillos de color blanco o gris. Porque ver el paquete es un gatillo visual que lo llama agarrar el pucho. Entonces, si vos no quedás dejando de fumar, pero tu pareja te deja el paquete arriba de la mesa, es un problemón. Entonces, eso hay que organizarlo. Pero estamos bien. Ahora, ¿qué otra pregunta le hacen al paciente que llega? Hay un par de preguntas graves. Si dejó alguna vez. ¿Y cómo dejó? Bien.
Exactamente. Eso es un dato que tenemos que tener siempre. ¿Cuántas veces dejó de fumar si dejó de fumar alguna vez en la vida? ¿Cuántas veces dejó? Sí. ¿Cómo hizo? Si le costó o no le costó, ¿sí? ¿Y por qué recayó? Eso es ¿Y por clave. qué? Son 4 o Eso, 5 ¿por qué preguntas volvió? clave. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque vos te dices, sí, dejé alguna vez. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Cuándo dejaste? Las mujeres te dicen habitualmente en el embarazo y después tal vez nunca más. O después te Sí, dicen, bueno, alguna vez más. Hay que saber por qué lo motivó a dejar. Si fue una enfermedad, si fue el embarazo, si fue por propia voluntad. Entonces yo tengo que saber por qué quiso dejar de fumar y tengo que saber si le costó o no le costó, si la pasó mal o no claro. la pasó mal. Porque yo sé en ese momento, ya sé, este próximo intento, si tuvo abstinencia antes, va a tener abstinencia ahora. Yo tengo que saber. ¿Y cómo hizo? ¿Se lo hizo bruscamente o dejó? ¿Si usó medicación o no usó medicación? Es muy importante saber eso. Y después tengo que ver Seguro. cuánto tiempo dejó de fumar. ¿Cuánto tiempo dejó de fumar? Porque hay pacientes que te dicen, no, yo lo máximo que dejé son 15 días. Y hay pacientes que dicen, no, yo dejé 1 año. Y el paciente dice, yo dejé Sí, 5 años. Entonces vos y te volví, empezás a claro. preguntar, a ver, si volvió a fumar dentro de los primeros 3, 4 meses, digo, bueno, puede ser la abstinencia, puede ser que no estaba tan convencido. Ahora, si un paciente dejó 3 años y volvió a fumar, ¿qué te pasó? ¿Por qué recaíste? Y normalmente la recaída tiene tres grandes aristas, que son situaciones emocionales, típico. Internaron a mi mamá y me encontré fumando en la puerta del sanatorio, no sé ni cuándo lo prendí. Típico. Otra, situaciones sociales. Y la tercera es la sensación de lo voy a poder controlar. Es una Claro. típica, bueno, hace mucho que no fumo, Voy a fumaba fumar tanto, 3 bueno, por día. uno cada tanto, Sí, no sí, pasa uno nada. de cada Bueno, tanto. Sí, sí, posible. sí, yo Entonces, puedo. es muy importante saber ese dato. Entonces yo arranco. Primero, edad del paciente. ¿Cuánto fuma por día? ¿A qué edad empezó a fumar? ¿Y si dejó alguna vez? Son las primeras 4 preguntas que le hago. Claves. Ya con eso tengo una idea de, por un lado, la cantidad que fuma ya me está marcando un poquito la adicción. Sí, Y la cantidad de años que fumó me marca el probable daño en el cuerpo. Cuando hablamos de pack years, ¿sí? el cálculo de cuántos paquetes año, eso no sirve para ver si va a tener o no abstinencia. Esto sí me sirve para ver qué acumulación de daño tiene en el sí. cuerpo por el tabaco. ¿De Claro. acuerdo? ¿Cuál es la Entonces, qué carga tiene? la carga. Entonces yo ahora y le pregunto, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto fuma por día? ¿A qué edad empezó a fumar? Y si dejó alguna vez. Y una vez que le pregunto eso, ya tengo un panorama más o menos como es el paciente. Después uno puede hacer, yo generalmente no pregunto la motivación en la primera consulta, yo les doy unos cuestionarios y que me lo traigan la siguiente. Yo hago eso, le digo, mira, te dieron los cuestionarios que dicen, ¿por qué quiero dejar de fumar? Contame todos los momentos en los cuales vos fumás, almuerzo, cena, hablando por teléfono, mirando tele, situaciones de estrés, manejando, todo que me lo cuenten. Y obviamente, uno lo que tiene y necesita saber con estos pacientes es ponerle números a la adicción, ¿sí o no? Claro, claro. Y para eso está el famoso cuestionario de Fagerström, que lo que hacemos con el cuestionario de Fagerström es evaluar, sobre todo con la pregunta 1 y 4, que es cuánto tarda en prender el primer cigarrillo y cuánto fuma por día, ya me da, que es el Fagerström abreviado, ya con eso yo te digo más o menos, es muy adicto o es poco adicto. Y la primera pregunta, que es cuánto tarda en prender el primer cigarrillo apenas se levanta, Ujú. que normalmente uno lo puede dicotomizar en menos de media hora y más de media hora, o lo puede subdividir 5 minutos, media hora, 1 hora, más de 1 hora. Y eso le da un puntaje. Y después tenés el cuánto fuma por día, que puede ser más o menos de 20, o puedes hacer 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, o más de 30. Entonces ya con eso tenés una noción de la adicción. Pero yo hago una pregunta interesante también, ¿sí? Que hace muchos años la aprendí y la hago, y es no solamente cuánto tiempo tarda en prender el primer cigarrillo, sino cuánto tiempo tarda en prender el segundo cigarrillo. Claro. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque eso me marca qué cantidad de nicotina tiene que reponer el paciente. ¿Se entiende? No es lo mismo Claro. que el paciente te fume el segundo cigarrillo a los 15 minutos del primero, que el Sí, que deje paciente... pasar 2 horas. Exactamente. Entonces es muy Sí, importante porque eso también me marca la adicción. sí, Entonces vos al claro. paciente le preguntás el primero y el segundo. Y Sí, sí. aparte te vas a dar cuenta por qué se pregunta esto. Porque obviamente que como la nicotina es una sustancia que se metaboliza muy, muy rápido, la cantidad de nicotina que tiene la persona cuando se levanta es 0. O sea, entonces no hay manera que tenga nicotina después de 8 horas de dormir. Entonces,
salvo que sea un metabolizador muy lento, cosa que es raro. Sí, o que se despierten en medio de la noche para fumar, cosa que... Eso Claro, mismo, bueno, sí. claro, eso ya te marca más adicción todavía. Claro, Entonces es claro. importante. Ahí, Guido, o sea, todas estas preguntas igual están bien orientadas hacia la dependencia química, hacia la dependencia biológica, ¿no? O sea, Sí, está la otra sí, pata importantísima que es la bien, dependencia psicológica. Tenemos fumadores de 3 cigarrillos, 4 cigarrillos en el día, exactamente. en donde, y bueno, y estas las recaídas de varios años, ¿no? Bien, Que hablan de la cuestión psicológica. O sea, si bien la dependencia química trae muchísima sintomatología, es la dependencia psicológica la que más tenemos que trabajar, ¿no es cierto? totalmente. Totalmente. Ahí, cuando uno ve eso, ahí tenés dos grandes aspectos. El primero es el fumador heavy, el que te fuma 20, 30 cigarrillos por día, ese va a tener generalmente una dependencia química importante. Cuando vos le haces el cuestionario y la dependencia química te da baja y fuma mucho, decís, acá esta persona fuma mucho por hábito. Acá hay algo que no cierra. El tipo dice, no, yo me levanto y fumo el cigarrillo a la hora y media, pero fuma 40 puchos por día. Qué raro. O sea, es un tipo que fuma mucho, pero la adicción biológica no me cierra. Debe tener algún tipo de estilo de vida que genera que fume mucho, por el hábito. Ahora, lo que dice Adrián es tal cual, y eso se ve mucho en fumadores leves, entre comillas leves, ¿no? Es aquellos que fuman 4 o 5 cigarrillos por día, 7, 8, menos de 10 siempre, que tienen dos problemas esos pacientes. El primer problema que tienen es que son tipos que capaz que te dejan de fumar 15, 20 días como si nada, y después vuelven. Entonces nunca dejan. Es un problema, porque como saben que lo pueden dejar cuando quieren, nunca dejan. Entonces es un problemón esos pacientes. Y en esos pacientes, que también existen en los otros, pero en lo que dice Adriana es tal cual, uno lo que a veces se empieza a investigar es cuál es el rol que juega el cigarrillo en la vida de cada paciente. Y ahí está la dependencia psicológica. ¿Sí? ¿Para qué usas el cigarrillo? Y ahí es cuando nos metemos un poco más. ¿Lo usás porque querés negar lo que te está pasando? ¿Lo usás como un bastón? ¿Lo usás porque sentís que te calma? ¿Lo usás ante situaciones de estrés? ¿Cuál es el punto en que vos usás el cigarrillo? ¿Qué rol juega en tu vida? Y entonces ahí empezás a apuntalarlo desde otro lado, porque ahí es cuando vos tenés que empezar a hablar y empezar a descomponer esa vinculación que tiene el cigarrillo con la persona. Que eso es lo que más cuesta, por eso las personas que son especialistas o que son psicólogos o psiquiatras tienen mucho más cancha en poder ver ese tipo de situación. A mí me pasa todos los días, o sea, hay pacientes que vienen y que el cigarrillo lo utilizan como es mi amigo, otro es mi bastón, otro es que en situaciones de estrés, otro es, por ejemplo, cuando enfrentan una adversidad, otro es puro hábito, otro es placer. Para tal fin, ustedes saben que hay un cuestionario que se llama ARU, que es un cuestionario que te da la tipología del fumador, que te evalúa con 24 situaciones en las cuales cada uno tiene que poner para cada situación, nunca, a veces, a menudo, siempre. Te evalúa si el paciente fuma por placer, si fuma por adicción, si fuma como sedante, si fuma por indulgencia, si fuma por automatismo, si fuma porque le gusta el gesto de fumar. O sea, entonces vos ya te da una tipología de fumador. Entonces, a ver, yo le pregunto entonces al paciente que viene, ¿cuánto fuma? ¿Cuándo empezó? Si dejó alguna vez. ¿Cómo fueron esos intentos? Y me detengo ahí, ahí me detengo. ¿Cuántos fueron? Explícame bien. ¿Cuándo fue el primer intento? ¿Cuándo fue el segundo? ¿Usaste medicación? ¿No usaste medicación? ¿Qué medicación usaste? ¿Cómo dejaste? ¿Bruscamente? ¿No bruscamente? ¿Te costó dejar? ¿No te costó dejar? ¿Tuviste abstinencia? ¿No tuviste abstinencia? ¿Cuánto tiempo estuviste sin fumar? Cuando recaíste, ¿qué fue la realización que te llevó a fumar? Pero la situación es como diciendo, acordate el momento en que prendiste un pucho, ¿qué estabas haciendo? O sea, porque yo quiero diferenciar si es una situación de estrés o social o alguna otra cosa. Y es muy importante, porque ya te define el paciente, sabes por dónde corre el paciente. Claro. Después, yo les hago una pregunta muy importante, para mí es muy importante, que es, ¿qué creen ellos que les impide dejar de fumar? ¿Por qué les pregunto esto? Porque yo quiero ver cuál es la percepción, cuál es el obstáculo que ellos perciben para dejar de fumar. No el que yo percibo, el que ellos perciben. Y algunos te dicen ansiedad, otros dicen hábito, otros dicen adicción, otros dicen dependencia, otros dicen estrés. Entonces vos decís, mirá, acá el obstáculo que ve esta persona es que va por ahí. Después, otra pregunta importante para hacer
Es obviamente esto si quiere, si no quiere, la etapa de cambio. Y después hay preguntas que hay que hacer que son claves, que es, sabiendo que vamos a usar medicación, si tiene contraindicaciones para recibir medicación. Eso hay que preguntarlo siempre. Y hay 3 o 4 preguntas que hay que hacer siempre. Y yo a veces recibo pacientes que le dieron medicación y nadie les preguntó nada. Entonces, lo primero que hay que preguntar es si tuvo alguna vez convulsiones. Siempre. Si tiene una predisposición a tener convulsiones. No se le puede dar medicación, salvo nicotina, pero, por ejemplo, bupropio no se le puede dar a una persona que tuvo convulsiones. No, claro. O que tiene un accidente cerebrovascular reciente, o que tiene un golpe en la cabeza reciente con pérdida de conocimiento, que implica un golpe fuerte, que yo no le puedo dar, por ejemplo. Le pregunto si tuvo alguna vez anorexia o bulimia. ¿Sí? Trato de ver si toma algún antidepresivo, porque no se pueden combinar con ni antidepresivos y MAO. Entonces yo tengo que saber si toma algún antidepresivo. ¿Sí? ¿Está? Entonces es clave que uno analice algunas cosas para ver cómo es el paciente, porque uno seguramente lo va a medicar. Entonces, una vez que usted le preguntaron todo eso, y ya sabes lo que tiene el paciente, ya cuando lo viste la primera vez y le preguntaste todo eso, ya sabes cuánto fuma, sabes el grado de adicción seguramente, sabes qué es lo que le impide dejar de fumar, sabes si tuvo intentos previos, sabes si le costó o no le costó, tenés un montón de información del paciente. Entonces vos podés decirle, mira, yo lo que hago habitualmente es, puedes hacer los cuestionarios en el momento, y haces un montón de cuestionarios, haces cuestionario de Fagerström, que es el de adicción, le haces completar por qué quiere dejar de fumar. Yo se lo mando a hacer para la siguiente consulta habitualmente, ¿no? Porque no los apabullo con cosas. Yo los dejo que entren en sintonía con el tratamiento, ¿sí? Le digo, ok, hoy vamos a empezar suavecito. Hay mucha gente que necesita ya dejar de fumar, pero mucha gente que es fumar 2 semanas más o menos no le cambia la vida. Pero sí cambia entonces mucha gente quiere hacerlo ordenado, despacito. Entonces, ¿sabes qué? Haz esto. Te llevas los cuestionarios. ¿Y qué pregunto yo? Primero, ¿por qué quiere dejar de fumar? ¿Qué situaciones en las que fuma? Cuestionario de Fagerström. Le hago un cuestionario de motivación. El que mejor sirve es una escala análogo visual. Del 1 al 10, ¿qué cantidad de ganas tiene de dejar de fumar? Ese es el que más sirve. Después está el cuestionario de Richmond, que son 4 preguntas, que se puede hacer también, que tiene bastante analogía, pero el que más sirve es la escala análogo visual. Es un cosito que dice, del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de dejar de fumar? Punto. O sea, con eso tenés idea de la motivación. Yo le suelo hacer un cuestionario de autoeficacia percibida. ¿Qué significa eso? Es un cuestionario en donde tengo 20 situaciones inventadas, en todas se puede fumar, pero hay una escala del 1 al 5. Y les pido que me digan, hoy por hoy, cómo están, qué seguridad tiene que no van a fumar en ese momento. Que pueden decirle que no al cigarrillo en ese momento. Y hay situaciones vinculadas a lo social, vinculadas a lo emocional y vinculadas a la adicción. Entonces vos ahí te das cuenta qué es lo que más le cuesta al paciente. ¿Entendés? ¿Dónde está su principal obstáculo? Hay gente que le da muy bajo el porcentaje en lo social, porque lo social lo maneja re mal, pero lo emocional lo maneja re bien. Entonces vos sabés que en la recaída el problema va a ser lo social, no lo emocional. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Es clave. Después le hago el cuestionario ARU y después le hago el cuestionario de Beck, que es el de depresión. ¿Por qué hay que hacer el cuestionario de depresión? Porque hay mucha comorbilidad psiquiátrica con el fumar, y sobre todo depresión. Y muchas veces pacientes que están deprimidos no dejan de fumar porque están deprimidos. Y hay que hacer un tratamiento de la depresión primero para después que puedan dejar de fumar. Me pasa frecuentemente, yo estoy mucho en contacto con psiquiatras, porque pacientes que están polimedicados y el psiquiatra quiere estar al tanto si va a recibir o no alguna medicación. Y también el tema ¿cómo que se llama? De si están con alguna situación, que si tienen una situación aguda en el momento. Me ha pasado, por ejemplo, hace 2 años que vengo tratando una paciente que recién ahora llegó, hace 4 meses que no fuma, es bipolar, Claro. y no estaba regulado el tratamiento. Entonces, por lo menos estaba hipomaníaca, por lo menos estaba medio bajoneada, y no avanzamos, o sea, con el tratamiento, no avanzamos. La única manera de poder que deje de fumar fue cuando estabilizamos bien la parte psiquiátrica. Entonces, muchas veces, un paciente que está inestable desde el punto de vista psiquiátrico le cuesta muchísimo dejar de fumar. Por eso hay que estabilizarlo psiquiátricamente, y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Es clave. Bien, una vez que saben todo esto, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Cómo sigue la historia?
Le decimos un día D, cuándo, que deje de fumar, que no deje de fumar, que lo diga el paciente. ¿Qué hacen ustedes? Hago día D. Sí. Directamente. En general hago día D y trato de que el día D sea un día que para el paciente sea importante. El día de la madre, el día del padre, el día de cumpleaños, el día del cumpleaños del hijo. Pero algo que sea dentro de 10 años. No, estamos hablando que dentro de 15 a 20 días. Bien, ok. Yo lo que les digo es esto. Hay que ver cómo viene el paciente. Yo en general trato que el paciente aprenda a controlar. ¿Sí? Sí. Ahora hablamos de medicación, porque sin medicación eso es imposible. Pero que aprenda a controlar. Sí. ¿Y por qué es importante que aprenda a controlar? Porque el paciente, vos lo tenés que hacer exponer a situaciones donde habitualmente fuma, pero que no fume en ese momento. Claro. Hay que hacerlo practicar. Hay que hacerlo practicar no fumar después de comer, hay que hacerlo practicar no fumar en el auto, hay que hacerlo practicar no fumar en la casa, hay que hacerlo practicar no fumar en un break de trabajo, hay que hacerlo practicar no fumar cuando sale de algún lugar, hay que hacerlo practicar un montón de cosas. ¿Para qué? Porque después va a dejar de fumar y va a estar expuesto a eso. Pero si logró experiencia de eso, va a ser más fácil. Entonces, tal vez hay que tomarse 1 o 2 consultas más para que el paciente practique ciertas cosas. ¿Se entiende eso? Eso es clave y a mí me parece importantísimo. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Lo medicamos, no lo medicamos? ¿Lo medicamos de entrada, no lo medicamos de entrada? ¿Le damos la primer día le damos medicación? ¿Esperamos a ver qué hace y le damos justo 8 días antes del día D? ¿Cómo hacen con la medicación ustedes? En general espero una segunda o una tercera consulta y después ahí lo medico entre 1 semana y 10 días antes del día D. Ok. ¿Todos hacen lo mismo? Hago los 8 días, o sea, cuando le preparo el día D, agarro y le escribo, se lo dibujo los 8 días y le voy diciendo cómo hace. Bien. Bueno, esa es una buena alternativa. Otra alternativa que se hizo con bupropion y se hizo con vareniclina también, es lo que se llama preloading. Pero el preloading no de 1 semana, sino de 1 mes. Sí. ¿Se entiende esto? Es decir, que yo generalmente trato de empezar medicación casi desde el primer día que lo veo. Descarto que tenga contraindicaciones. ¿Por qué? Porque la medicación me va a ayudar a que el paciente tenga mejor control. Entonces, si yo espero la medicación, a veces estoy jugando solamente con la voluntad del paciente y el paciente se frustra muchas veces con eso. Entonces, muchas veces les doy medicación desde que empiezo. Le puedo dar bupropion, lamentablemente la vareniclina salió del mercado, tenía una nitrosamina que es un... ¿Qué va a pasar con eso, con la vareniclina? Mira, justamente estaba hablando con el grupo de tabacólogos, todavía no se sabe nada, está fuera de mercado, parece que no le... Debe ser un tema económico La realidad es la siguiente, el tratamiento con vareniclina se hace 3 o 4 meses. Nadie que reciba esa, entre comillas, sustancia cancerígena por 3 o 4 meses va a desarrollar un cáncer. Pero claro, como el cigarrillo produce cáncer, tampoco quieren ellos que le echen la culpa a la vareniclina por el cáncer que tuvieron y comerse un juicio por eso. Entonces, todavía se está viendo a ver qué pasa. Por ahora está fuera del mercado. Del mercado. Así que lo que tenemos es 2 herramientas farmacológicas, un bupropion y nicotina en cualquiera de sus formas. Sí. Entonces, medicación se puede usar cualquiera. Todas son buenas. ¿Sí? Y se pueden combinar. Entonces, a ver, les digo esto ¿por qué? Porque yo puedo empezar directamente con bupropion, desde cero, el primer día o la segunda consulta, que ya va a empezar a hacer efecto. Recuerden que el bupropion tarda 5 o 7 días en hacer efecto. Entonces, puedo empezar con bupropion ahí y el paciente dice, la siguiente consulta te dice qué es lo que le puede pasar habitualmente, ¿no? Tengo menos ganas de fumar. No pienso tanto en el cigarrillo, tengo menos ganas de fumar. El cigarrillo le da menos recompensa, es decir, cuando fuma no tiene tanto impacto. Pasaba más con el Champix eso, pero tiene menos impacto. Puede ser que lo tire por la mitad, el cigarrillo, o sea, que se sature de fumar. Entonces vos decís, mirá qué interesante. Entonces ahí, cuando tiene esa situación y eso le va controlando la abstinencia, las habilidades para decir no, la fuerza de voluntad para decir no, es mayor. Que entonces puede controlar más situación. Otra alternativa que uno podría utilizar, dale Gaby. No, te pregunto si ves mucho insomnio con el bupropión. Sí, las 2 principales efectos adversos del bupropion son sequedad de boca e insomnio. Sí. Sobre todo con doble dosis. Con una sola dosis es menos probable que aparezca, pero puede aparecer. Con 300 la segunda dosis se la das a la tarde, a la noche o al mediodía. A la tarde. Se lo doy. Desayuno y merienda con 8 horas de separación. Trato de no dárselos a la noche.
Esa es la Claro, manera de usar el bupropio. Esa es la Bien. manera de Antes de usarlo. las 5 de la tarde, más o menos. Claro, y también está sí. la alimentación prolongada. Sí, lo que pasa es que eso sí tiene mucho más utilidad desde el punto de vista psiquiátrico. El XR de Ujú. Wellbutrin, todos son Sí. liberación prolongada, pero hay uno de 300 miligramos, pero eso lo Ujú. usan más los psiquiatras como tratamiento más psiquiátrico. Para dejar de Claro. fumar se Sí. usa la doble dosis de 150 y 150. 150. Entonces, vos al paciente le puedes dar bupropion, también le podés dar pastillas de nicotina. Sí. Las pastillas de nicotina o chicles de nicotina que vas intercalando con lo que fuma. Entonces, como el paciente necesita reponer nicotina, vos le vas dando de a poquito. Intercalar, bueno, fumate el primer cigarrillo, no te fumes el segundo, ponete una pastilla de nicotina, un chicle. Al rato te fumas otro, bueno, después al rato te pones otra. Entonces yo inicialmente les combino con pastillas de nicotina, con chicles de nicotina o con spray de nicotina, ¿sí? Y eso genera que el paciente empiece a fumar menos, que empiece a controlar, que empiece a... Entonces ahí empieza a acercarse al punto de, che, y si ponemos una fecha, entonces ahí cuando pones la fecha le duplicás la dosis y ves si Claro. hace falta, depende del grado de adicción, si es solamente Sí, con la medicación o con si parche. necesita combinación o se necesita parche. ¿Qué Claro. Y dosis eso va, de bupropio podemos dar, Guido? en realidad lo máximo aceptado es 300 miligramos día. 300. Sí. Sí, Día. 300. Sí, sí. Con el varenicline también la dosis máxima era 2 miligramos por día, pero hay algunos estudios que se puede dar 3 miligramos por día en aquellos pacientes, pero incluso en algunos estudios pasaba al revés con la vareniclina, que los mismos pacientes por efectos adversos gastrointestinales lo bajaban a 1 miligramo o a 0,5 y igual era mejor que no dar nada. Sí. Entonces, siempre, si el paciente no puede usar 2 bupropion por día porque tiene insomnio, con uno anda bien, le damos uno. Ya está, es uno, seguro, seguro. Es uno. Siempre Y mejor que sin nada. problema. Siempre mejor que nada. Y siempre combinen. O sea, combinar con nicotina sirve. Es muy importante porque es una base con sistemas de liberación rápida de nicotina. Esos sistemas de liberación rápida de nicotina hay 3. El parche, el chicle y el Spray. el parche no. El spray. El spray, la pastilla y el chicle. El chicle, hay de 2 y de 4 miligramos, tiene una desventaja el chicle. La gente no lo sabe comer. No, no, que lo mastica de Entonces, entrada. no, lo mastica como si fuera un chicle común. Y el chicle de Exacto, hay que nicotina se dejarlo en la boca. mastica, se pone al costado, se mastica, Sí, sí. se pone al costado, se mastica, Sí, se pone porque al sí. costado. Te das cuenta porque empieza a picar. No, y aparte, si no les da hipo, le da gastritis, entonces es un Sí, problema. claro. No, sí. Yo por eso a veces últimamente estoy utilizando más las pastillas de nicotina, porque son menos engorrosas para los pacientes. Se la ponen en la boca, la dejan acá al costado y que se vaya liberando nicotina. Claro. El mejor es el spray. El Nux es el mejor de todos, en general. ¿Por qué? Porque la velocidad de absorción del Nux es Mucho mayor. rápida, le da mucha más saciedad, sobre todo para aquellos pacientes cuya abstinencia está marcada por el craving, por la desesperación por fumar y no por otras cosas. Ahora bien, ¿cómo se usa el Nux? ¿Cómo se usa el...? Es en la nariz, si se puede. Recaudo, que no respiren. Claro. No se hace esto, es sin respirar. Segundo recaudo, lo apuntan hacia el tabique, no lo apunten para arriba, que apunten un poco hacia el tabique, entonces queda acá, se absorbe acá. Le puede dar un poquito de estornudo, un poquito de congestión, pero en general anda muy bien. En aquellos pacientes que tienen muy mala tolerancia, se puede embeber el Nux en un algodoncito y se pone el algodoncito, y si no, se puede usar en la boca. ¿Sí? Sí. Al costado acá, se puede usar en la boca, también sirve. Es lo que tenemos de medicación. Sirve, sirve. Si quieren, yo les muestro los trabajos científicos. El primero que es el de 1996, 97 y 99, el de Jorenby. Aquí está un voluntario. Claro, vos lo usaste. Sí, yo participé en Wellbutrin. Ah, mirá, perfecto. Bueno, todavía no sé si recibí placebo. Bueno, pero dejaste de fumar. Sí, claro. Bueno, bueno, así como tenemos el efecto placebo, tenemos el efecto nocebo, así que, digamos, eso yo. Entonces, la realidad es que son muy útiles, duplican o triplican las chances de tener éxito. Usar medicación, incluso en los de menos adicción. No piensen que un paciente tenga poca adicción, no hay que darle medicación, al contrario, hay que darle medicación igual, porque tiene más efecto y más resultados en el paciente poco adicto que en el muy adicto. Y es esperable, porque es más, un paciente que es muy adicto necesita combinación, necesita más cosas, tiene otra asociación con el cigarrillo, y es más probable que recaiga.
El que tiene poco adicto es como matar un mosquito con una bazuca, ¿viste? Vos le das y ya le alcanza con lo que des, está buenísimo. Entonces, aunque sea poco adicto, use medicación, porque duplica o triplica la chance de tener éxito. Ahora, ¿cuánto tiempo usamos de medicación? 2 o 3 veces. Los estudios con bupropion eran de 2 meses. Los estudios con vareniclina eran de 3 meses. Después hubo estudios con bupropion y sobre todo con vareniclina de extenderlo a 6 meses. ¿En quiénes? En quienes no habían podido dejar o en los que tenían deslices, que no son recaídas, pero son esas personas que viste que le dicen, bueno, me fumé uno, no aguanté, tuve esos deslices, que yo le pongo en el seguimiento, le pongo no fuma, pero le pongo desliz, que en inglés se llama slip. Los deslices existen, ¿sí? Y hay que contemplarlos, y hay que tratar de hablar con el paciente porque el desliz tiene doble problema. El primer problema que tiene el desliz es que, como la nicotina fumada genera mucha adicción, la velocidad con la que entra genera rápidamente un mecanismo adictivo. Entonces ese es un problema. Y el segundo punto que tiene el desliz es que lo estás dejando entrar de nuevo el cigarrillo. Entonces es un problema importante. Entonces, a ver, yo lo que trato de usar es, si el paciente tiene un desliz, sostenerlo para explicarle por qué no tiene que tenerlo y el concepto de acumular tiempo. Ahora, vamos a un punto importante. El paciente dejó de fumar. Vino la siguiente consulta, ustedes dijeron, bueno, ponemos el día D, vino a la consulta, y entonces le dijeron, dejó de fumar. ¿Qué le dicen en la segunda consulta? ¿Cómo sigue el tema? Muy bien, te felicito, bravo, o sea, ¿qué hay que decirle? Porque lo que yo siempre le digo a los pacientes, no son las mismas estrategias para prepararse que las estrategias para mantenerse. Para nada. ¿Y entonces qué hacemos con el paciente? Hay que motivarlo, hay que felicitarlo. Primero hay que volver a citarlo y seguir viéndolo, cosas que tenga contención y apoyo. Bien, el primer punto importante es lo que dice Gabriel. Yo generalmente hago que el paciente ponga un día D y dentro de la semana lo veo. Claro. ¿Por qué? Porque los primeros 2 o 3 o 4 días son los más difíciles habitualmente, y entonces en ese momento el paciente viene y le pone garra para venir al médico sin fumar. Si yo le digo, vení en 15 días, capaz que dice, bueno, intenté, no pude, qué sé yo, siempre hay un problema. Dentro de la primera semana, sobre todo los primeros 3 o 4 días, yo digo, mira, dejá el lunes, vení a verme el miércoles, dejá el lunes, vení a verme el viernes. Entonces, ¿qué pasa? Ya el paciente sabe que tiene que venir rápido a controlar. Punto 1. Sí. Y vino el paciente. Entonces, como dice Gaby Micali, perfecto, dijo, lo felicito. Obvio. Muy importante. Reforzamiento positivo de las conductas. Siempre, sí, claro. Felicitar. Perfecto. ¿Qué más le digo? Porque ahora sigue adelante, el paciente se va. ¿Y qué hace después? ¿Cómo sigo con ese paciente? Yo en general le digo que se va a empezar a acordar del cigarrillo como la primera novia. Y que hay que tratar de no volver nunca. Ok, está bien, está perfecto. Bueno, hay mucha gente que volvió con la primera novia y fue muy feliz. Bien, o sea, pero en general no te va muy bien. Entonces, mirá, te voy a dar otra frase que es mejor. Sí. Yo le digo a los pacientes que el cigarrillo es como un amante. Bueno. La pasas bien, pero es para quilombo. Claro. O sea, buenísimo. O sea, Está bueno. Claro, porque ¿quién le puede decir a un fumador que no le guste, que le va a pasar mal fumando? No, para nada. No, entonces el tema es decir, ¿por qué le va? Entonces uno tiene que preguntar, ¿por qué le va a seguir diciendo que no a lo que le gusta? Entonces, hay que, primero, reforzarlo positivamente. Claro. Hay que hacerlo recordar permanentemente por qué quiere dejar de fumar. Sí. ¿Qué más hacen? ¿Qué más le dicen al paciente? Lo felicitamos. Le decimos que es como la primera novia o como un amante. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos decir a un paciente en la consulta que ya vino sin fumar? Que va a volver a sentir el estímulo para volver, o sea, que no es sencillo y ya se terminó, o sea, que entienda de que al otro día va a querer volver a fumar. Ok, es decir que va a tener deseo de fumar. Sí. ¿De acuerdo? Le van a aparecer esos deseos de fumar. Perfecto. Sí. Entonces, lo que tenemos que empezar a evaluar en las siguientes consultas es si el paciente tiene abstinencia o no tiene abstinencia. Sí, claro. ¿Sí o no? Es decir, si tiene síntomas de abstinencia, ¿qué síntomas tiene? ¿Y por qué es importante saber qué síntomas tiene? Porque los síntomas que tiene me van a hacer a mí pensar cómo voy a reforzar o no el tratamiento. No es lo mismo que una persona tenga crisis de desesperación por fumar que una persona esté irritable y ansiosa o que tenga apetito. No es lo mismo. Entonces es muy importante porque hay algunas cosas que mejoran con liberación fásica de nicotina, como puede ser Nux, nicotinel, pastillas o chicles, pero hay algunas que van a mejorar con el parche. Entonces yo capaz que te voy a decir, mira, ¿sabes qué? A vos te conviene parche.
Yo tengo que ver primero qué tipo de abstinencia tiene. Perfecto. Le voy a decir, mirá, al principio puede ser más difícil, después va a mejorar. Entonces ahí lo que uno le dice, mirá, vas a tener ganas, pero las ganas van a ser cada vez más cortas, más suaves y más espaciadas. Es decir, no es que vas a dejar de tener ganas. Pero ahora les voy a decir 3 variables que hay que manejar con los pacientes. ¿Qué más le dice en la siguiente consulta? ¿Cómo seguir con la medicación? Bien, perfecto. Que no se olvide la medicación. Es clave. Esto no es, lo tomo. Muchos pacientes no quieren tomar medicación porque ya están medicados para la presión, para el colesterol, para la diabetes. Entonces ahí viene un concepto que es, esta medicación es transitoria. La tenés que tomar este periodo porque es el periodo que es como un antibiótico. Empieza y termina. Acá también empieza y termina, pero un poco más de tiempo. Para que entienda que no es que la va a tomar toda la vida, porque si no, los pacientes se taran con eso. ¿Qué más le decimos? ¿Qué más le podemos decir a los pacientes en la siguiente consulta? Vino, está sin fumar. ¿Qué consejo le damos? Le dijimos que lo felicitamos, le preguntamos la abstinencia, le dijimos que va a seguir teniendo ganas. Una cosa muy importante que tienen que tener los pacientes en la cabeza es que tienen que tener el objetivo de acumular tiempo sin fumar. Eso es clave. Es el principal objetivo. Más tiempo pasa, más fácil es. Pero tiene que acumular tiempo. Es muy importante que lo tengan como un objetivo clave. Vos tenés que acumular tiempo. Fundamental. La otra cosa que le decimos a los pacientes para que sigan sin fumar, obviamente, es que no se expongan. Eso que técnicamente se llama control de estímulos. Evitar los estímulos que lo pueden llegar a llevar a fumar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué? Esta semana no vayas a reuniones, esta semana no te juntes con fumadores, esta semana no pases por la puerta del kiosco donde comprabas siempre cigarrillos, o estas 2 semanas no te sientes en el mismo lugar de tu casa donde te prendías un pucho, o no, y si es el tabaco, si el café te hace fumar, no tomes café, si el alcohol te hace fumar, no tomes alcohol. O sea, control de estímulo, evitar los estímulos que te llevan a fumar. Es muy importante que el tipo diga, yo me tengo que guardar, me tengo que meter acá adentro, no tengo que juntarme con fumadores, no tengo que ir a lugares donde se fuma. Eso es importante. Es el ambiente seguro que necesita para poder... Yo les doy un ejemplo al paciente. Es como tener una lastimadura. ¿Viste que tenés una herida, al principio la tapás y después la destapás cuando está mejor? Bueno, ahora es como una herida fresca. Tápense, guárdense, métanse adentro. No, mejor a esta reunión no voy. Es muy importante que el paciente entienda que eso es estratégico, que no es un castigo. Porque muchos pacientes, si vos no les avisás eso, te viene la siguiente consulta diciendo, no, pero yo no puedo, mi vida tiene que seguir igual, yo no puede ser que no sea igual, no, yo me junté con mis amigos y me tomo una cerveza. No, pará, no es así. O sea, en este momento no tenés que ni tomar cerveza, ni juntarte con amigos que fuman, y tenés que guardarte. Nunca no, el primer periodo. Entonces empiezan a cobrar confianza. O sea, después de 2 o 3 semanas de no fumar, ahí empieza a exponerse. Todos los días. Ayer me dijo una chica, mira, yo estuve 2 semanas sin fumar, no tomé café porque me hacía fumar, recién ahora empecé a probar el café en contextos protegidos. Simple. Por eso, retomar mucha del trabajo que se hizo en esta primera etapa, ¿no? Antes del día D. Exactamente. Para que no aparezcan estas cuestiones como impuestas y como demasiado restrictivas. Me parece que la importancia de la preparación hace que justamente este periodo de mantenimiento ya el paciente esté preparado y se encuentra con todas estas situaciones en donde cuáles son sus reforzadores, sus gatillos, digamos, cuáles son esas situaciones que lo exponen, y también cuanto más preparado está y mejor haya bajado la carga de tabaco, menos sintomatologías va a tener, ¿sí? Me encantó lo que dijiste. Dos preguntas concretas. Una, que yo soy vieja y lo de paquear siempre me cuesta. Suponete que una persona fuma 8 cigarrillos durante 6 años, que fue lo que me dijo un paciente hoy. Fumé 8 cigarrillos, 6 años. ¿Cómo traduzco eso en paquear? No, tenés que hacer el cálculo de paquear, que en realidad no es nada, porque el paquear de riesgo es más de 20, que significa fumar un paquete por día. Eso no es nada. Eso es, hay que hacer el cálculo, déjame ver, que es 8... Los 8 más 8, ponele... Tenés que por 6 dividido 22,5.
Decime. Tenés que multiplicar la cantidad de cigarrillos por los años que fuma y lo dividís por 20. Sí, exactamente. Ahí te da el paciente. 8 por 8 por 6 dividido 20. dividido 20. Y ahí te va a dar el Patier. Esa es la fórmula. Yo la verdad que la uso muy poco, porque Sí, yo también. yo ya veo muchos pacientes que ya están, viste, con enfermedad, o sea, para lo único que me puede servir es, este tipo más chance que tenga cáncer de pulmón, pero ya vienen coronarios, viste, vienen, entonces, no Y la me resuelve. otra pregunta, la última, es, el paciente hizo todo bien, lo hizo, salió y recayó a los meses. ¿Qué hago? Bien. ¿Empezamos de nuevo? ¿Cuándo empezamos? Bien, genial. Lo que dijo Adrián, lo que dijiste vos me va a 3 o 4 puntos. Primero, como la preparación que decía Adriana me sirve para que después el mantenimiento esté mejor, una de las cosas que yo hago en la preparación que sirve es hacerle hacer un registro de lo que fuman. Pero el registro de lo que fuman es clave porque pretendo que anoten el horario, que anoten el estado de ánimo y que anoten las ganas de fumar. Con eso, yo lo que estoy viendo es que el paciente tenga más autocontrol y ver esto que decís vos, o sea, cuáles son las situaciones más difíciles y más fáciles. Con respecto a la pregunta de Melina con la recaída. Bien, antes de la recaída, Meli, voy a hablar otra cosa, que es un par de herramientas más que uno tiene que tener. Dijimos, la medicación, acumular tiempo, evitar exponerse. Ahora, como somos seres humanos y somos seres humanos sociales, muchas veces los pacientes van a exponerse. Sí. Entonces lo que tenemos que explicarle a los pacientes es que no pueden exponerse a ninguna situación de riesgo sin estar preparados. Es decir, que antes de ir a una situación donde puede haber una situación de riesgo, se tienen que preparar mentalmente. Tienen que, va a haber fumadores, y me ofrecen qué contesto, y si me agarran ganas, ¿qué hago? Y si todos salen a fumar, yo voy y no voy, tomo alcohol, o sea, todo tiene que estar como pensado antes, para que cuando llega, esas son estrategias de visualización que se utilizan mucho, por ejemplo, en artes marciales, por ejemplo, un montón de cosas. ¿Para qué? Para poder prepararse de alguna manera para el momento que vas a vivir. Y eso sirve mucho. Y nosotros como médicos también tolerar la frustración de que el paciente recayó, porque la verdad es que se sigue, no pasa nada. Hay que continuar trabajando. Pero a veces, los que nos dedicamos al tabaco estamos entrenados en eso. A veces el problema no somos nosotros, sino que los pacientes mismos recaen y en vez de entender que la recaída es parte del ciclo y tienen que volver a empezar, ¿sí? Dice, no, bueno, más sí, digamos, si vuelvo a fumar, ya fumo toda la vida y listo. Y no es así. Entonces, el problema es más la frustración del paciente que la nuestra, los que hacemos tabaco. Entonces el tema es, ok, el paciente volvió a fumar. Mira, hoy me llamó una paciente que hace 10 años que le hice tratamiento para dejar de fumar y dejó de fumar, se separó hace 3 meses, crisis, caos, o sea, perdió el trabajo, está fumando 20 puchos de nuevo. Pero ¿hace cuánto que está fumando de nuevo? 20 días. Importante, porque eso es un entrenamiento. Cuando los pacientes recaen, hay que decirles a los pacientes que rápidamente consulten, que no esperen a 3 meses, porque en 3 meses están fumando 20 de nuevo. Esta paciente porque tuvo un quilombo, pero muchas veces al principio no recaen con lo que fumaban históricamente. Entonces vos los agarras en el camino del ascenso y lo puedes cortar antes. Entonces cuando un paciente recae, lo primero que tiene que saber es que tiene que consultar rápido. Venime a ver rápido. Tomá mi teléfono, vení a consulta, te agrego, te intercalo, no importa, vení. No esperes tener un turno para dentro de 1 mes y medio, porque eso no sirve. Tiene que estar entrenado en eso. Vení rápido para entrar en sistema nuevo. Ahora, cuando recae, tenemos que ver la causa de la recaída. Y cuando recae, la realidad es que depende cuánto tiempo tengamos de recaída, vos podés decir, pongamos una fecha de nuevo en el momento o empecemos de nuevo la preparación. Y va a depender cómo esté el paciente. Y se puede usar la misma medicación, sí, todo lo mismo, se puede volver a usar sin ningún tipo de inconveniente. Pero la recaída es un momento de aprendizaje. Se tiene que ser tomado como momento de aprendizaje para el paciente. Y que entienda el paciente que es parte del ciclo de cambio, que va a recaer, que tiene que empezar de nuevo, que no pasa nada. Si querés, le haces a la analogía de cuando los chicos empiezan a andar en bicicleta y se caen y no lo atas a la silla, y lo mismo cuando empezaron a caminar. O sea, la recaída es parte del ciclo. Tienen que entender que no pasa nada si recaen, porque los angustia mucho más a los pacientes que a nosotros muchas veces. Entonces hay que empezar de nuevo. Ahora, ¿qué pasa después de
un mes que el paciente no fuma. Ya viene un mes sin fumar. Está re contento el paciente, está re contento. ¿Y ahora qué hacemos? Le decimos, siga tranquilo. ¿Cada cuánto lo ven, lo citan al paciente de nuevo ustedes, una vez que dejó de fumar? ¿Semanalmente, 15 días? ¿Cómo hacen? Yo espacio, pero está mal, seguro tengo que... No, a ver, depende cada uno, depende, qué sé yo, digamos, yo trato que la primera sea rápido, después hago semana, después paso a 15 días, después paso a 15 días, y recién ahí voy a 3 semanas o un mes. O sea, trato de llegar al mes y pico de no fumar, cerquita. Siempre. Porque es el momento más clave. A ver, hay estudios que muestran que si vos agarrás, por ejemplo, 100 fumadores, pero eso se lo explico al paciente, el tema de los 21 o 25 días. Agarras 100 fumadores que quieren dejar de fumar. Y le decís, ok, dejen de fumar, mañana, todos. Y les haces un seguimiento, pero no le haces medicación, no les ofreces ayuda, nada, dejan de fumar todos. Y los buscás a los 21 días, de los 180 están fumando. Después la curva se estabiliza. Esos son los estudios que te muestran que la tasa de abandono espontánea anual del tabaco es 3 a 5%. Porque de los 100 que dejaron, al año llegan 5 sin fumar. ¿Se entiende? Pero a los 21 días, de los 180 están fumando de nuevo. Entonces, ¿cuál es el momento donde más hay que estar encima del paciente? Los primeros 21 días. Clave. Después de eso, se va a empezar a estabilizar. Y ahí viene un problema, porque el paciente se va a sentir mejor. El paciente va a tener esta sensación de que no está pensando todo el día en el cigarrillo. El paciente va a sentir que no tiene tantas ganas de fumar como antes. El paciente va a entender que las ganas le vienen y no son tan intensas. ¿Qué va a querer hacer el paciente? Dejar la medicación. Dejar la medicación. Es el peor momento. Entonces hay que apuntalar mucho el momento del mes y monedas de no fumar, porque es el momento que el paciente, yo les digo, lo que se llama el exceso de confianza. ¿Viste? Agrandó chacarita. Se agrandó esa garita, ahora la puedo yo la piloteo solo, qué sé yo. No, seguí con la medicación. Entonces, ahí vuelvo al principio de lo que decía Gaby Micali en un momento, que decía, che, vas a tener ganas de fumar. Y entonces hay 3 cosas que hay que contemplar con los pacientes en este proceso del mantenimiento sin fumar. Meli, esta charla nunca la di yo, o sea, es lo que hago en mi vida diaria. Vos me pediste que haga bien práctico. Eso. O sea sin evidencia científica es esto. Esto es lo que hago en la vida diaria. Hay una cosa que pasa con los pacientes y es que hay 3 variables a tener en cuenta. Uno es la necesidad, otra es el deseo y otra es la carga emocional asociada al deseo. Voy a decirme, Adriana, si me equivoco. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la necesidad se va a ir. La carga emocional asociada al deseo también se va a ir. Pero el deseo puede no irse nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar con pacientes que hace 5 años no fuman y que te dicen, sí, cada tanto me agarra ganas de fumarme un pucho. Pero es un flash, es lo que llamamos una idea que no tiene carga emocional y no hay necesidad. Pero los primeros 3 meses todavía hay necesidad. Entonces, hay que diferenciar a los pacientes lo que es necesidad de deseo para que entiendan que el deseo va a persistir. Porque el deseo no tiene nada que ver con necesitar o no necesitar. Pueden coincidir o no, pero va a tener deseo. Guido, hay una pregunta. Dale, Gaby, dale. Una pregunta de María. A ver, en el chat, espérate que... No, la pregunta que puso María es, ¿y si recaen durante el tratamiento? O sea, pareciera que lo estás preparando, estás empezando y recaen. Bueno, la recaída se define como haber vuelto a fumar luego de dejar de fumar. Es decir, que la recaída va a ser una vez que puse una fecha, después tuvo que 2 semanas sin fumar, recayó bajo medicación. Bueno, ahí vas a tener que espiralar hacia a lo profundo, en 2 aspectos. Uno, la parte psicológica del paciente, por qué le pasó eso, cuál es el obstáculo, por qué. Entonces vas a encontrarte con un universo de cosas ahí. Un universo de cosas que tienen que ver con el rol del cigarrillo en su vida, vas a tener que ver con, por ejemplo, lo que llamamos mito familiar. Hay muchos pacientes que tienen mucha identificación con la familia en ser fumadores, entonces le cuesta eso. Algunos pacientes les puede costar dentro del tratamiento porque tienen alguna situación de estrés
en el momento, entonces vuelven a fumar. En ese contexto hay dos maneras de hacer. Muchas veces hay que darse cuenta que uno se equivocó con el tratamiento y usó poco. Pensó que con 2 comprimidos de bupropión por día alcanzaba y capaz que había que reforzar con parches. Y no lo hicimos. Entonces le reforzamos con parches, porque es una cuestión de adicción biológica. Y si no, volvemos a intentar, dentro del tratamiento con medicación, apuntalándolos desde la dificultad que tengo. Y siempre con la motivación de algo que les voy a decir ahora, que es un problema que tenemos con los pacientes, que es la distancia, cuando dejan de fumar cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el problema que tiene el ser humano es el olvido. ¿Y por qué es importante hablar con los pacientes del olvido? Porque el olvido es algo que tenemos todos y que necesitamos para seguir adelante, pero tendemos muchas veces a olvidar lo malo. Y salvo que lo malo sea con una carga emocional tan fuerte que te queda grabado, en general las cosas, uno tiende a recordar lo bueno y olvidar lo malo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a recordar el paciente? No va a recordar lo mal que se sentía cuando fumaba, no va a recordar lo mal que, digamos, le hacía, no va a recordar el infarto que tuvo. ¿Qué va a recordar? Que le gustaba fumar. Entonces hay que tener cuidado con eso porque va a pasar. No sé, Adriana, vos contame de tu experiencia, que sos psiquiatra. No, y bueno, pensaba un poco en esto en todas las adicciones, ¿no? La falla en el aprendizaje del paciente adicto, ¿no? Que uno cuando comete un error aprende de ese error, y la falla del aprendizaje en una dependencia en donde se sortea eso de las consecuencias negativas, ¿no? Queda reforzado esa primera experiencia placentera, sea con nicotina o con cualquier otra sustancia. Eso, ¿no? Ahí aparece como un bypass, ¿no? El aprendizaje. Totalmente de acuerdo, por eso es tan importante analizar las recaídas previas, porque eso es un punto de aprendizaje muy importante. Aparte hay que entender que, desde el punto de vista biológico, cualquier adicción termina aumentando la dopamina en el cerebro con mucha más cantidad que lo que hace cualquier otra, un logro, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Ante una adversidad, las personas tienden a buscar la droga porque desde el punto de vista de lo biológico aumenta la dopamina del cerebro y me da placer. Y desde el punto de vista de lo psicológico, cuando uno tiene una adversidad, la primera tendencia que tiene el ser humano es a negar lo que está pasando. Y las drogas son especialmente útiles para negar lo que está pasando. Por eso las personas ante la adversidad se alcoholizan, o se fuman, o se drogan con lo que sea. El cigarrillo tiene la desventaja, en ese sentido, que no altera la conciencia, ¿sí? Pero tiene la ventaja que, a diferencia de otras drogas, que la única manera de poder hacerlos dejar de consumir es bruscamente meterlos en un lugar donde lo tenemos aislados y que no consuman y que se banquen el síndrome de abstinencia de adentro, porque no hay tratamiento para el síndrome de abstinencia comiendo dulce de membrillo, ¿sí? Los tenemos en un proceso de aprendizaje mientras va dejando de fumar. Por eso es tan importante la ventaja que tenemos. Tenemos medicación, tenemos un proceso de aprendizaje y tenemos un acompañamiento. Entonces, genial. Eso es bárbaro. Ahora, ese proceso empezamos a diferenciar el seguimiento a las primeras semanas, el seguimiento al mes, el seguimiento a los 2 meses. Entonces hay que empezar a ir viendo con los pacientes eso, porque son diferentes estrategias que hay que empezar, y siempre recordar por qué le seguís diciendo que no al cigarrillo, por qué le seguís diciendo que no al cigarrillo. Y en un momento vamos a suspender la medicación. Y ahí aparece un gran miedo. Los pacientes tienen miedo de suspender la medicación. ¿Por qué? Porque piensan que les va a volver todo para atrás. Entonces, muchas veces, si bien no es necesario, hacemos un weaning de la medicación. Le vamos bajando los parches de 30, 20 a 10, le sacamos el bupropión de a poquito, no sé, le sacamos... Y muchas veces el weaning lo hacen propio los pacientes, lo hacen solitos. Sí, es verdad. Solito. Mira, paciente, ¿con qué estás? Vos le indicaste que eso, bupropión y pastillas de nicotina, y te dicen, no, las pastillas no las uso más ya no las necesito. Entonces, cuando no necesitan una cosa, vos tenés que tener en cuenta o 2 cosas, o es muy bueno o es muy malo. Es muy bueno porque no lo necesita, es muy malo, está boicoteando el tratamiento. Entonces hay que ver qué pasa con eso, que es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, volviendo al principio, lo que no puede dejar de hacer un médico es lo que se llama intervención breve, que es una intervención de 3, 4, desde 45 minutos de segundos a 10 minutos o 5 minutos, en los cuales vos hablas con el paciente sobre el tabaco.
y le decís lo importante de dejar de fumar, y le decís lo mal que le puede hacer, le decís que existe ayuda para esto, se lo vinculás con la enfermedad, y eventualmente, como decía Majo al principio, anda a ver a tal persona. Yo puedo decidir hacerme cargo del tratamiento, y si no me quiero hacer cargo del tratamiento, lo derivo. ¿Sí? Entonces, pero tengo que ocuparme de derivarlo. Es clave eso. Porque si no, el paciente queda con una intervención breve y no tiene ningún seguimiento. Ahora, puede ser que yo haga intervención breve todas las consultas, porque la intervención breve es una intervención de pocos segundos, pocos minutos, en una consulta por cualquier otra causa, por hipertensión. Entonces, yo tengo pacientes que vienen a tratarse por hipertensión, que fuman, que no quieren dejar de fumar. Entonces yo en todas las consultas hago una pequeña intervención breve como intervención motivacional. Aunque sepa que, pero yo lo hago, porque si yo me olvido de hacerlo, el paciente empieza a considerar que el médico no le dio bola a su fumar. Y hay que darle bola a su fumar. Entonces, en todas las consultas, por más que tiene una por hipertensión, por colesterol, por control, lo que sea, pasa eso. 2 palabras extra con respecto a los medicamentos y el corazón, como cardiólogos. Tenemos que cerrar, Guido, para que no se desgrane. Por eso cierro con esto. Los medicamentos se pueden usar en pacientes cardíacos con total seguridad. Es muy poco probable que un paciente utilizando bupropión tenga una complicación cardíaca. En un bajo porcentaje cursan con hipertensión, algunos tienen palpitaciones, pero es muy poco probable. Lo que sí no debemos, habitualmente no usamos ni nicotina ni bupropión las primeras 48 horas de un evento coronario. Pero a partir de las 48 72 horas podemos usarlo tranquilamente. Podemos darle alta a un paciente con bupropión o podemos meterle parches a las 48 horas de un evento coronario sin ningún tipo de problemas. Entonces, para resumir, los pacientes para dejar de fumar, los pacientes vienen al consultorio y fuman. Pueden venir porque tienen otro problema y además fuman, y entonces yo voy a hacer una intervención breve, o pueden venir para dejar de fumar. Si vienen para dejar de fumar, voy a hacer una estrategia de prepararlos para dejar de fumar. Me voy a tomar un tiempo, así hago yo, los preparo. Les propongo el día D y les hago estrategia de mantenimiento. En la preparación pretendo que tengan control sobre el cigarrillo. ¿Cómo? Bajando la cantidad, dominando situaciones. ¿Es necesario que tome medicación durante la preparación? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo suelo utilizar medicación y les voy combinando durante la preparación. Cuando ponemos el día D, le duplico la medicación y le agrego más si es necesario. Hago un seguimiento frecuente al principio y después lo voy espaciando, ¿sí? Entonces de repente te va a pasar que el paciente va viniendo al mes, después lo pasas a los 2 meses, a 3 meses, y después yo tengo pacientes que viven en el interior y me dice, hoy hace 3 años que no fumo, te manda el día el onomástico, ¿viste? O sea, y está buenísimo, o sea, porque no se olvidan del momento. Y eso está bueno. ¿Quedó más o menos claro? Buenísimo. ¿Sí? Para mí, buenísimo. Clarizo, impecable. Buenísimo. Bueno, buenísimo. ¿dudas, preguntas? Buenísimo. Buenísimo. ¿Alguna duda que tengan? Muy bueno. ¿Quedó bien? Vamos a grabar, vamos a pasar un link y lo subimos a un canal de YouTube, así. Genial, buenísimo. Guido, buenísimo. gracias, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Gracias. Agradecidos, bendecidos. Lo que necesiten, guidobergman@gmail.com, me mandan un mail, ¿sí? Y charlamos. ¿Les parece? Bárbaro. Dale, Muchas gracias, Guido, y gracias a todos. Gracias Un a beso grande. todos. Beso grande, chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.